Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a primero pasar la asistencia. Carla Flores. Presente. Natalie Moya. Presente, profe. Jessica Peña. Profesora, la Jessica me dijo que está intentando porque tiene problema de internet. Ok. Paulina Castro. Presente, profesora. Camila González. Ingrid Muñoz. Presente, profe. Camila Saiz. Presente, profe. Paola Cubillos. Matilde Llanos. Ah, no, la Matilde recuperó ayer. Víctor Ojeda. Presente, profe. Yanara Zúñiga. Presente, profe. Y tenemos a Carolina Sarmiento, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Ya, chicos, vamos a dar inicio al CES de hoy. Ya la idea en el fondo, hoy nos corresponde evaluar a un usuario pediátrico con alteración del sistema nervioso. ¿En la cátedra, chicos, ya van en esta parte o lo que se alcanzaron a retroalimentar fue con la guía ministerial? Solo con la guía, profe. Perfecto. Ya, entonces, considerando igual que tenemos un desfase con la cátedra, chicos, les recuerdo una vez más que la idea del objetivo principal del taller CES es que ustedes puedan desarrollar parte de los aprendizajes que vamos a lograr visualizando este video, a través de un ambiente seguro, en el fondo en el cual ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan, logremos evaluar el video como si fuese una simulación real, y que ustedes se sientan seguros en el fondo de poder participar y hacer las preguntas que les genere esta discusión y que se desarrolle en un ambiente seguro, ¿ya? Les recuerdo también que en el fondo el video que vamos a ver es confidencial y está estructurado por la universidad solo para los fines académicos que ustedes puedan utilizar y requerir, y que de cierta manera se establece un contrato de ficción a través de este video entre ustedes, la universidad y yo al momento en que desarrollemos esta clase, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver el video, ¿cierto? En donde tenemos que hacer la reflexión correspondiente, logrando como principal aprendizaje que ustedes identifiquen signos y síntomas en el fondo de una crisis convulsiva en un paciente pediátrico, ¿ya? Y que además podamos identificar y realizar la atención de enfermería correspondiente a este usuario pediátrico. Tengan a mano, al igual que en los otros talleres, algo donde puedan tomar apuntes respecto a la escena, en donde puedan anotar si la escena les pareció real, si ustedes creen que el ambiente físico que logran observar consta con lo necesario para poder atender a este paciente, y aspectos o detalles importantes que ustedes vayan correlacionando con la guía ministerial que ya leyeron, para que los podamos evaluar si están correctos, en el tiempo correcto, o aquellos que ustedes crean finalmente que podríamos haber mejorado de este video simulado, ¿ya? El video, como descripción general, les va a mostrar que ingresa al servicio de urgencia Gustavo López, que es un lactante menor de 8 meses de edad, el cual es traído por su madre, que refiere que el menor se encuentra con 2 días de evolución de tos y moquitos, ¿ya? Mientras se encuentra en el box, el usuario va a presentar un compromiso de conciencia y comienza con movimientos tónico-clónicos, que son de escasa duración, no más de 1 minuto, y también tenemos como antecedente que este paciente pesa 8 kilos. ¿Ya? Les comparto la pantalla para que podamos ver el video. Señorita, mi guagua, no sé qué le pasa. Mire cómo Hola. está. Ya. Ayúdala.
Tranquila, tranquila. Cuéntanos, ¿qué le pasó? Mire, está saltando, no sé qué le pasa, no sé qué le pasa. ¿Cuándo es así? No, recién, si yo venía en el auto, tiene mucha fiebre, Ya, fiebre. tranquila, vamos a revisarlo, ¿ya? Ayúdela, por favor, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa a mi mamá. Ya, tranquila. La vamos a controlar. Suéltale un poquito y ya la voy a contener, ¿ya? Acompáñenme. Le voy a pedir que esté esperando afuera, ¿ya? Tranquila. Ayudar. Está cianótica la bobita. Lactante convulsionando. Está cianótico, le ponemos oxígeno. Sí, le vamos a poner una más, ¿ya? Sigue convulsionando. Listo. Vida. Mira sola, por favor. Sigue convulsionando. ¿8 kilos pesaba, cierto, Nicolás? Sí, 8 kilos. Sigue convulsionando. Hay que administrar 0.48 por día rectal. 0.48. ml, sí. Correcto. Entonces, medio ml. Sí. Listo. Ya. Ya, gírelo para allá. Así. Ahí. Sigue convulsionando. Voy a administrar el medio midazolam. Un poquito de vaselina. Se abre el interglúteo. Se mete 2 centímetros. Medicamento. Medio centímetro. Medio milímetro. 0,5, perdón. ml. Y ahora le voy a pasar un flash de suero. Listo. Ya. Voy a proceder a llamar al médico. ¿Controla los signos vitales? Sí, por favor. Se detuvo la convulsión. Ya. Llamando al médico. ¿Aló? Aló, hola. Usted habla con Aileen, enfermera Signos del vitales. box 3. Estoy con un lactante de 8 meses, el cual llegó convulsionando. Se administró midazolam 0.5 ml por vía rectal. Ya. ¿Y es epiléptico? La madre no dice que no se puso así hoy día y no tenía como ninguna enfermedad ni patología de base. Ya. Voy inmediatamente para allá. ¿Qué le administraron? Midazolam ¿Cuánto? 0.5 ml Ya. ¿Por qué vía? rectal, Ah, ya. Perfecto. ¿Cuánto pesa? 8 kilos. 8 kilos. Ya. Voy en camino. Ya, muchas gracias. ¿Cómo están los signos vitales? Taquicárdico, 148, está hipotenso, saturando 92 por más. 15 litros. Y temperatura. Cianosis bucal, ¿sigue con la cianosis bucal? Sí. Fin de la escena. Ok, chicos, les pido por favor que enciendan sus cámaras.
Profe, mi cámara no quiere encender de nuevo, así que me voy a conectar del teléfono. Bueno. Ya, chiquillos, ¿quién me puede comentar en el contexto general respecto a esta escena que vimos, de qué se trata? ¿Cuáles son las personas que ustedes ven? En qué distintos roles las ven? Y si el ambiente en donde se desarrolla les parece que está bien planteado. Profe, yo creo que estuvo bien, pero por ejemplo, la enfermera no pregunta enfermedad de base y ella dice que sí preguntó enfermedad de base al Ya, doctor. pero en Cuando el llamó al general, partamos de lo general. ¿De qué se doctor. trata la escena? ¿Qué es lo que logran ver? Antes de que empecemos a evaluar lo que faltó. Ya. ¿Quién me puede decir de qué se trató la escena en el fondo con sus propias palabras? ¿Qué es lo que ustedes lograron ver? Profe, Mamá que llega a su niño porque estaba presentando convulsiones. Ya, Eso, se ve una enfermera y me imagino que, bueno, la acompañante estaba con ella, así como en contexto general. profe, yo creo que, bueno, al principio aparentemente se ve a la mamá que entra con su hijo y lo primero que igual dice es que está con fiebre, pues entonces ya se puede asociar que probablemente a lo mejor las convulsiones no era de alguna patología de base, sino que era por el estado febril que tenía el niño. El procedimiento, claro, se fueron a la vía respiratoria, vieron que el paciente estaba cianótico y con cianosis peribucal, le administraron el oxígeno, que es una de las actividades inmediatas que tiene que realizar ante una convulsión, según la guía clínica. Pero en el tema de la administración de medicamentos, administraron uno de los medicamentos que estaba, pero aparece aquí que es como uso prehospitalario, el ya. midazolam. Ahora, la dosis que administraron también me generó un poco de confusión y vi que se diluyó, pero que después la administraron por vía rectal. También me quedó como una confusión al respecto. Y eso es mi aporte. Gracias, Natalie. Ya. Si nos vamos directamente a lo que relataron las chicas, fue en el fondo el contexto general, ¿cierto? El box donde se ingresa a atender a este paciente, Camila González, ¿le parece a usted que tenía la instrumentación necesaria? Por lo que alcancé a ver, sí, vi que tenían oxígeno, pero no recuerdo bien si tenían el carro de paro. Sí, sí lo tenía. Paola, ¿usted qué vio? ¿Le parece correcta el box en donde se atendió a este paciente? Me parece que sí, profe, porque yo vi, de hecho ellos sacan como del carro de paro el midazolam, cuando se lo empiezan a preparar y después cuando ya lo colocan de forma rectal lo sacan de ahí. Perfecto, ya. Podríamos decir que teníamos en el fondo lo necesario, había un carro de paro, estaba el oxígeno y vimos el lugar en el fondo físico que es la camilla donde se atendía. ¿Ya? En el inicio vemos una escena en donde está, si bien es cierto, parte del equipo clínico, ¿cierto? Hay una enfermera, un paramédico y un breve relato de la madre. ¿Cuáles fueron los primeros signos clínicos que evidencian el problema que nos está reflejando la escena? Carolina. Los movimientos del bebé. Se Ya. notaba que estaba cursando una crisis convulsiva. Jessica, ¿algún otro signo clínico? Tenía cianosis. Ya, también refieren cianosis, bien. Carla. La fiebre, profe, también decía que tenía fiebre el paciente.
Ok, es cierto, hay una monitorización y el monitor muestra que tiene 40 de fiebre, ¿cierto? Paulina, ¿algún otro signo clínico que se haya mencionado, que se haya visto en la escena? Profe, que estaba taquicárdico Ya, y hipotenso. perfecto. Muy bien. Respecto a las personas que nosotros logramos ver en la escena, Yesenia, ¿usted cree que los roles que nosotros vemos ahí son suficientes o podríamos haber incluido otro profesional o no era necesario? Perdón, que dice Yesenia, de Víctor. Ah, yo dije, que- sí, es ya, que estoy Víctor, en trabajo. sí, ya, Sí, yo creo que están bien los roles definidos, bien, algo desordenados sí, porque en general eh, el que estaba preparando el medicamento estaba no limitado a área sucia, la limpia fue muy rápido en ese aspecto, no vi muy bien tampoco. También faltó notar sí lo que estaba haciendo, en general igual en todos los otros CES también faltó con mucho a notar lo que estaban administrando al paciente, que en general fue midazolam. Tampoco notaron nada, no se veía que estaban anotando el procedimiento en general para anotarle la ficha al paciente. Pero igual sí, yo creo, me imagino que faltó alguien que notara eso. Porque perfecto. estaban los dos como muy acelerados. Igual como que chocan los roles cuando un paciente está como convulsionando, me imagino. Eso. Bien. Camila, no sé si ahora me escucha, ¿puedo arreglar su audio o no? Sí, profe, tenía problemas con la cámara, no con el Ah, audio. ya. Camila, respecto a ahí hay dos roles, ¿cierto? Importantes que nosotros vemos en el inicio de la escena, que es la enfermera y además el paramédico. Se hace ingresar a este paciente que si bien es cierto una situación crítica, en un ingreso vemos a la madre y luego no. ¿Qué le pareció a usted eso de la escena? ¿Ese rol era fundamental? ¿Usted hubiese dejado a la mamá dentro de este box de atención para, logra ver cuánta información se le preguntó en esta situación a la mamá? O sea, yo creo que a lo mejor podría haber habido otra enfermera que se quedara con ella afuera preguntándole más cosas, porque si bien a la mamá no le hace bien tampoco estar dentro de la escena viendo cómo su guagua sigue convulsionando, porque también puede entorpecer el trabajo de los enfermeros y el técnico. Entonces a lo mejor podría haber estado otra enfermera más que le esté preguntando hace cuántos días estaba con fiebre, que si lo había notado medio extraño antes, que si había tenido otro episodio similar, qué otras patologías tenía, si es que lo había medicado antes de llegar, cosas así. Ok, usted hubiese apoyado con otro profesional para complementar la anamnesis en el fondo en la que nos aportaba datos la mamá, ¿cierto? Sí. Carla, respecto a esta misma escena respecto en el fondo a los derechos y deberes de los pacientes que vemos, ¿usted le parece correcto en el fondo que una tercera persona hubiese entrevistado a la mamá fuera o esa mamá debió haber estado presente en la atención? Debió haber estado presente en la atención la mamá, porque igual ella podía estar ayudando con el niño inclusive, porque hubo un momento en que estaban una enfermera sacando el cálculo de la pizarra y el otro estaba en los medicamentos y la guagua estaba sola en la camilla, entonces la mamá hubiera sido fundamental que hubiera estado ahí apoyando y ahí aprovechando, dando información, sacando información a la madre del niño. Ok, usted hubiese hecho en el fondo, una anamnesis paralela, la mamá hubiese podido ser el observador del bebé o en el fondo quien haga la contención, porque había una camilla sin barandas en alto, en donde hubo un momento en que los dos profesionales le dan la espalda a este paciente convulsionando. Sí, y un ¿Ya? bebé. ¿Algún otro aporte, chiquillos? ¿Alguien en el fondo piensa distinto respecto a esa situación y el aporte que puede hacer la mamá o tienen dudas respecto a cuál sería la mejor opción en estos casos? O sea, igual estoy con acuerdo con mi compañera Camila José, que dijo que otro asistente estuviera fuera entrevistando a la mamá, porque me imagino que si está la mamá adentro, probablemente entorpezca más la situación, porque no sabría qué hacer. Ella llegó muy
exaltada. Entonces, si está apoyándola, va a empezar a entorpecer, me imagino, la labor de del paramédico y de la enfermera que está dentro del box. Entonces, probablemente confunda más la situación. En general, igual, la mamá, si hay un enfermero afuera haciéndole la amnesia a la mamá y la calma, y otro paciente, o sea, otro enfermero adentro de la clínica, del box, viendo cómo hacen el procedimiento, probablemente no pase nada. En general toca todo bien, pero en este caso también Camila tiene razón, la dejaron sola a la guagua, convulsionando y se dieron vuelta a los dos, entonces probablemente hubiera un accidente en ese caso. Profe. Sí, Natalia. Bueno, usted nombró un poco de los derechos y deberes del paciente. A mí me cabe la duda igual, no sé en realidad cuál es el protocolo a seguir realmente, si sería sacar a la mamá o que la mamá estuviera dentro, pero me imagino que quizás porque el niño como es menor de edad y como que el adulto responsable en este caso sería la mamá, me imagino que la mamá debiera quedarse con el niño y nosotros a la vez también contener a la mamá, entregarle calma y a la vez indagar, y que la mamá también nos pueda ayudar como para que no pase la situación de que en un momento el niño quedó solo, porque también la mamá podría servir de contención en ese momento con el bebé. Y quizás también puede indagar, pero en realidad no sé cuál es el procedimiento, si es que se debiera sacar o dejar. Bien, todas las opiniones vertidas tienen algo de realidad. Bueno, parte de los derechos y deberes del paciente en el fondo establecen, ¿cierto?, que todo paciente menor de edad tiene que ser acompañado. Madre, padre, tutor, etc. Independiente de una situación clínica y independiente de que podríamos incluso pensar que el box que vemos en la simulación clínica pudiese ser incluso un reanimador o ver una situación más crítica, como la que vimos en el inicio de estos CES, ¿cierto? Y podría haber sido un paciente pediátrico que teníamos que reanimar. De manera ideal, ya, y lo van a ver ustedes, en la mayoría de las atenciones y los campos pediátricos, los pacientes pediátricos son atendidos con sus padres al lado, y tanto en urgencia como en hospitalización. Los enfermeros que nos dedicamos muchos años al área pediátrica estamos acostumbrados a trabajar con los papás al lado, independiente de lo crítico de la situación. Ahora, aquí podemos imaginar y ponernos en distintas situaciones y alternativas respecto a lo que nosotros logramos ver escasamente en este video. Podríamos suponer, por ejemplo, que a la madre en esta instancia se le saca del reanimador, como dijo alguno de ustedes, porque está muy nerviosa, ¿cierto? Porque no es capaz en el fondo de entregar cierta información, y que nos permita en un equipo tan pequeño como el que visualizamos en esta escena clínica, en donde solo hay 2 personas, poder contener a la mamá y paralelamente prestar la situación de urgencia, la atención de urgencia a este recién nacido, y por eso se le pide en el fondo que salga de la escena en este momento inicial y probablemente una vez que haya dejado de convulsionar, ingrese de nuevo. Puede ser una alternativa. Otra alternativa, que a mí me da como parte de la imaginación, es pensar que quizás esta mamá no alcanzó, por ejemplo, a hacer el ingreso administrativo del paciente dada la urgencia, entró intempestivamente con su bebé convulsionando y la hicieron pasar a este box de atención inicial, y como es la única acompañante, necesitamos también generar un dato de atención, y la única que nos puede aportar esos datos es la mamá, ¿cierto? Nombre, root, la edad del paciente, para poder hacer nuestro registro clínico, que además es un tema legal, y poder dar el inicio a este registro que ustedes me dijeron por ahí, además, que mejoraría, ¿ya? Pero también puede ser que yo tenga una mamá, como la que nosotros acabamos de ver, en donde el simple hecho de que ustedes mencionan por ahí, podría haber una enfermera u otro profesional afuera del reanimador, le explicara lo que estamos haciendo, la tranquilizara, y luego esa persona nos avisara a nosotros que la mamá está en condiciones de poder ingresar al box para poder contener a su bebé, para que nos proporcione mayor datos de la anamnesis del paciente, o vamos a tener muchas otras opciones en donde tenemos mamás que son un gran aporte, que están súper tranquilas, que logran manejar la situación, en la medida también en que uno va haciendo los procedimientos y le pide a la mamá que ocupe, tal y cual como nosotros, un determinado lugar en el reanimador, y ella está ahí atendiendo o visualizando lo que nosotros hacemos. Parece una situación difícil, compleja,
Pero yo les podría decir, chiquillos, que en la mayoría de los casos el perfil, en el fondo profesional de los equipos que trabajan con pacientes pediátricos, con el tiempo logran esto como antinervios, porque alguien dice, yo me podría poner muy nervioso si me está mirando, sí, y uno logra controlar también a la familia de ese paciente pediátrico, ¿ya? Así que si nos vamos estrictamente a la ley, como dice la Natalie, ¿qué hago así como tajantemente? Tendríamos que pensar que un paciente menor de edad tiene el derecho de estar siempre acompañado. Ahora, ahí hay situaciones en las que uno en el fondo maneja, se pone en el lugar de la mamá, la empatía. A veces van a ver también que hay mamás que les dicen, no, ¿sabes qué? Prefiero no estar, espero afuera hasta que esté mejor, y ahí ingresa una vez que esté más estable. Son muchas de las variabilidades que ustedes podrían ver en una situación así de crítica en un paciente pediátrico. ¿Ya? Respecto a la situación clínica, ¿cierto? Ustedes me dicen ya que está esta mamá desesperada, que ingresa un paciente, que está convulsionando, ustedes me nombraron una monitorización, ¿cierto? Que hay una presión arterial, que está hipotenso, que está taquicárdico, alguien dijo por ahí que tiene fiebre, ¿cierto? Se le pone oxígeno. Respecto a esas atenciones que realizó el equipo clínico, el manejo de la situación que ellos sospechaban en el fondo que era una convulsión febril, ¿a ustedes les parece que estuvo correcto el accionar de enfermería que realizan en ese momento, Víctor? O sea, yo creo que en ese momento sí lo hicieron bien en general, pero como dijo una compañera, igual faltó la anamnesis, que era como bien fundamental en general, porque igual podemos sospechar cuando, como llegó ahora, que llegó una paciente, un niño que tenía 40 grados de fiebre, igual es obvio que va a convulsionar, pero no sabemos por qué. Entonces, pasar medicamentos así como sin saber por qué, igual es arriesgado, yo creo, no lo haría sin saber tener un antecedente, preguntarle además por último si tiene enfermedad de base o si tiene sospecha de alguna vez le ha dado una convulsión. Pero en general sí, ellos lo hicieron súper bien, porque igual bajó la convulsión, lo hicieron con el medicamento, pero yo creo que al final igual una ruleta rusa va a meter, introducir fármacos sin no saber qué tienen. Eso lo haría. Yanara, ¿con qué preguntas usted hubiese complementado la anamnesis de este paciente? Por ejemplo, profe, como presentaba fiebre, si quizás le dio algo para eso, porque el niño ya venía con fiebre, como decía Víctor, si es que la primera o si es que presentaba convulsiones antes, algún signo clínico quizás, no sé, por decaimiento, por ejemplo, o menos apetito, cómo estuvo los días anteriores. Perfecto. No, hubiesen sido datos que nos podría haber aportado la mamá, ¿cierto? Ok. Paulina, respecto a la situación, hubiésemos complementado, ¿cierto? Haciéndole otro tipo de preguntas a la mamá que nos parecían importantes. Sin embargo, el equipo toma la opción, la primera opción, en donde hace un control de signos vitales y ellos evidencian o creen que esta convulsión podría ser una convulsión simple de origen febril, y lo primero que ellos hacen como accionar clínico es administrar un medicamento para detener esa convulsión. Respecto a esa opción de tratamiento que ellos escogen, la vía de administración y la dosis que se logra visualizar, que la mencionan y vemos en la pizarra, ¿a usted le pareció correcto? ¿Eso es lo que indica la guía clínica o lo hubiese hecho de otra manera? Lo indica la guía clínica de midazolam. Ellos sacaron bien o sea, la enfermera sacó bien ¿cómo se llama? El medicamento a administrar por el peso, y dijeron como todo el procedimiento de cómo lo estaban haciendo, que colocaban el medicamento, luego administraban suero para que pudiera pasar el medicamento. Y sí estaba midazolam en la guía clínica. Dentro de la guía, perfecto. Jessica, si bien es cierto el midazolam está dentro de la guía, ¿ese es el medicamento que de primera opción o podríamos haber elegido otro? ¿O qué diferencia hay? Porque la guía menciona varios. ¿Cómo escojo? Ese era prehospitalario. ¿Ya? ¿Ya? Y estaba el lorazepam y el diazepam.
que era hospitalario. Que eran hospitalarios. Podrían haber sido algunos de esos dos. Bien. Ingrid, la vía de administración usada, ¿usted le pareció correcta? ¿Hubiese usado esa también? No, profe, porque el midazolam no se pasa rectal, se pasa intramuscular. Yo hubiera tomado de preferencia el diazepam, que se puede pasar rectal. Y saqué el cálculo mientras dio el peso y todo eso, deberían haber sido 0,8 ml vía rectal. Al sacar el cálculo de que viene la presentación de, o sea, sí, pues de 10 miligramos en 2 ml. Según yo, es de preferencia el diazepam que el midazolam, y más encima que lo pasaron rectal y se pasa intramuscular. ¿Alguien, todos de acuerdo con las observaciones de Ingrid? Profe, sí, y de hecho lo diluyeron en 500, escuché yo. ¿O no? No, no. Él pasa el medicamento que es el midazolam y después pasa un flash, en el fondo un CC. Fue como no sé, de 5, yo vi más o menos. pero lo pasa para asegurarse de que no quede el midazolam solo en, digamos, en la sonda rectal, como para empujarlo. Eso es lo que Por él hace, el trayecto de la sonda. diluye. Sí. Profe, y lo otro es que en la guía clínica dice que el primer tratamiento es benzodiazepina, entonces tampoco te indica en sí cuál es el medicamento. Te dice que solo una benzodiazepina, y Exacto. también indica que quizá a lo mejor también se podría haber pasado intravenoso, porque también indica que hay que hacer una muestra de examen a la vez, como en conjunto con la administración del medicamento, como para identificar si la causa fue febril o podría ser otras causas como la hipoglicemia, hiponatremia o una sepsis. Entonces quizá a lo mejor también se podría haber pasado intravenoso mientras se tomaba la muestra de sangre. ¿A ustedes les parece, porque el paciente ingresó convulsionando, se intenta simular en el video clínico, que la madre lo mueve, ¿a ustedes les parece una situación fácil de controlar para lograr un acceso endovenoso? No. ¿Paola? No escucho a la Paola, ¿me escucha? Yo creo que no, profe, para nada, porque uno que la mamá estaba nerviosa, y uno al recibir un bebé así convulsionando, como que uno también se altera el sistema nervioso central, el niño saltando y colocarle una vía venosa. Creo que tendría que haber a lo mejor otros profesionales que le sujetaran el bracito, una cosa así. Era una idea difícil en primera instancia, creo yo, ¿no les parece a ustedes? Sí. Osado, por decirlo menos, o para alguien muy diestro, ¿o no? Sí. Sí, profe, porque donde está en movimiento el bebé estaríamos como todos saltando, no sé, no me veo viéndole una vía. Yo trabajé 10 años en la urgencia pediátrica y nunca pinché a un paciente convulsionando, chiquillo. Está como muy osada la idea. Ya, podemos, y esto lo quiero aclarar, y no están ni bien ni mal las opciones que dan, ¿cierto? Lo importante en el fondo es que vemos que la guía clínica nos da un pool en el fondo de medicamentos, pero lo que nosotros tenemos que ir analizando es si se hizo correcto o no, o cómo podríamos hacerlo nosotros frente a una situación similar, es ver cuáles son las características de esta escena, ¿cierto? Si bien es cierto, la guía dice súper claro, uso prehospitalario, y da como primera opción el midazolam, probablemente en el fondo sea por lo mismo que nosotros logramos ver en nuestro video, es porque ya tenemos un paciente convulsionando, en donde el manejo más rápido y más certero para lograr, digamos, el gramaje de medicamentos en esa administración sea la vía rectal. Ya, el midazolam sí se puede administrar vía rectal, y dado que ellos no tienen ahí un médico, son un equipo pequeño, para instalar una vía venosa en un paciente pediátrico, no necesito un enfermero diestro muy lego, pero sí necesito que mi técnico paramédico sea, pero mi mano derecha en este procedimiento, porque es él el que hace la mayor cantidad, digamos, del procedimiento, que es lograr una correcta inmovilización de ese brazo, de esa extremidad, para que yo pueda lograr canular la vía. Como solo hay dos, en el fondo ellos optan por una vía más rápida, en el sentido de lograr ellos poder detener la convulsión, porque además en esa instancia no está el médico. ¿Ya? Ahora, eso también
es bien diverso respecto de los equipos clínicos que estén manejando a los pacientes chiquillos, o también dentro de las alternativas que pueda haber o no haber en un reanimador. Puede ser que en el carro de paro de preferencia tengan solo uno de los medicamentos que estipula la guía, o puede que esté la diversidad y yo lo pueda escoger. También puede ser que si el médico haya estado presente, la mayoría, puede haber un cambio distinto, chiquillos, pero la mayoría de los médicos opta en primera instancia por el lorazepam, después por el midazolam y después por el diazepam, ¿ya? Pero eso es como bien diverso. Cualquiera de los medicamentos en el fondo está dentro del espectro de medicamentos que nosotros podríamos usar, ¿ya? Pero es como para que ustedes lo tengan como una alternativa. Ahora, en este caso, al igual como lo hemos visto en otros talleres, tenemos un equipo nuevamente liderado por una enfermera y sin médico, por ende la decisión que ella toma sí se respalda en la guía y se respalda en la seguridad de la escena que ella prevé también antes de instalar una vía venosa. ¿Ya? Respecto a la cantidad de medicamento, a la dosis que ella utiliza para sacar el cálculo del midazolam, Camila Sainz, ¿está correcta? Según yo, no, porque en la guía dice que son 0,2 miligramos por kilogramo. Entonces deberían haber sido 0,10 miligramos o 1 miligramo. ¿No? Que se me confunden un poco. Pero está bien, la guía, por eso se los pregunto, la guía dice 0,2 miligramos por kilo de peso. Sí. Y ella, en la conversión que utiliza 0,3. ¿Ya? ¿Por qué lo aclaro? Porque en el fondo la guía pone un solo valor y ustedes siempre van a ver que en los pacientes pediátricos las cosas se manejan en relación al peso, pero también en un rango, ¿ya? Y en este caso el midazolam puede ser 0,2 hasta 0,3 miligramos por kilo de peso. El ideal en la escena, si hubiésemos encontrado y lo quisiéramos comparar con la literatura, como lo dice en el fondo la guía clínica, sería 0,2, ¿ya? Pero ella partió en el fondo, a lo mejor, si piensen que hay muchos escenarios en donde hay un solo médico, por ejemplo, en esa urgencia, entonces ellos dejan protocolizadas ciertas dosis. A lo mejor la indicación es partir con el 0,3, ¿ya? Ahora, respecto a este medicamento, al midazolam, Yanara, ¿hasta cuánto es la dosis máxima que podemos administrar de este medicamento y cuáles serían los cuidados de enfermería que usted hubiese detallado o le pondría atención posterior a esta administración de medicamento? No me acuerdo, creo que no. ¿Alguien, chiquilla, hasta cuánto es el máximo de dosis del midazolam que podríamos haber administrado? 10 miligramos. 10 miligramos. Hasta 10 miligramos. Bien. Ingrid, ¿cuidados de enfermería asociados a este medicamento? Creo que el midazolam produce depresión respiratoria, ¿o no? Sí. Sí. Valorar los vitales, me imagino yo. Eso quería consultarle, tengo una duda porque en la guía clínica aparece que son 0,2 miligramos por kilogramo de peso, pero intramuscular. ¿Es la misma dosis vía rectal? Ah, ya. La misma. Recuerden que es un medicamento también, ¿cierto? Que, digamos, entre otras indicaciones se usa para sedación, ¿ya? Por ende, claramente, una segunda dosis, repetir la dosis, o cuidados de enfermería básicos, sería que tendríamos que tener los cuidados necesarios para evaluar una depresión respiratoria. Por eso también es un paciente que se atiende teniendo todos los insumos de un carro de paro, ¿ya? Respecto, yo sé que es difícil visualizarlo a través del video, pero ¿alguien anotó o alguien, si no lo anotó, lo leyó en la guía clínica y considera relevante
el tiempo de duración de la convulsión se debió haber registrado. ¿Por qué? Profe, es que yo creo que igual se demoraron mucho en pasarle el medicamento porque al final lo que deberían haber hecho es administrar el oxígeno y pasar el medicamento. Y lo ideal es que hubiera estado un médico ahí. Porque Sí, igual producieron daño neurológico posterior tanto rato que convulsionó el niño. es una acción lenta, ¿cierto? Ahora, no sé si alguno lo alcanzó a visualizar dentro del video, lo anotó, pero dentro del, digamos, del contexto general, en el fondo, que yo les leo respecto a la escena, dice que es una convulsión que no dura más de 1 minuto, ¿cierto? Entonces, sabemos también que hay distintos tipos de convulsiones dentro de las características de la que logramos ver en esta escena. ¿Cómo la denominarían ustedes? ¿Una convulsión generalizada, simple, compleja? ¿Por qué tengo que fijarme en esos detalles? Era un dato, Carla, era un dato importante, por ejemplo, cuando se hizo el llamado telefónico, decirle al médico cuánto duró la convulsión, o si debiésemos haberle preguntado a la mamá si cuando ella ingresó con el paciente al box era la primera convulsión o había habido otro episodio en 24 horas, por ejemplo. ¿Eso es un dato importante en este tipo de cuadro clínico? Sí, es importante, profe. Porque necesitamos saber si también esa convulsión era con pérdida de conciencia, sin pérdida de conciencia. Entonces, como dice usted, hay muchos tipos de convulsión, entonces para poder identificarla también qué tipo de convulsión tenía el paciente en ese momento. Y para que el médico pudiera venir rápidamente, dependiendo de la convulsión que tenía el paciente. Supongamos en esta escena, este equipo toma la decisión, ¿cierto? Y administra el medicamento y hay una voz en off que nos dice que cede la convulsión, ¿cierto? ¿Qué otra acción de enfermería debiese haber enfocado yo pensando en el origen de esta convulsión para poder seguir la atención, independiente de que el médico no venga o yo entregarle otro dato relevante? Porque se dio esa convulsión, ¿cierto? Pero ahí hay una escena, ahí se nos corta a nosotros una escena porque nos muestra una escena bastante corta, el niño podría haber convulsionado otra vez. ¿De qué manera yo lo iba a evitar, Paola? ¿Qué otras cosas yo podría haber seguido ejecutando dentro de las acciones de enfermería respecto al origen que nosotros vemos de esta convulsión? Yo creo, profe, que evaluar los signos vitales, porque igual el niño estaba presentaba una hipotensión, además estaba taquicárdico y febril. Entonces, por ejemplo, si no le bajábamos la temperatura, podría haber sido que en un tiempo nuevamente hubiera realizado otra convulsión. Bien. Bien, a eso apunto, chicos, cuando les hago estas preguntas como generales, en donde les digo, bueno, logramos identificar más o menos qué tipo de convulsión. Al igual que en los otros CES, hay muchas cosas como equipo de enfermería que nosotros vamos a ir haciendo paralelas y que supongamos en esta escena posterior aparece el médico o quizás yo pude haber mejorado mucho más mi entrega vía telefónica diciéndole que fue una convulsión relatada por la madre por única vez, que es una convulsión que yo observo generalizada, aparentemente yo también lo estoy suponiendo porque el video muestran como que mueven a la agüita completa, ya, porque podría haber sido focalizada en un solo lado. Ya, yo tengo que también diferenciar o observar la musculatura de este paciente. Yo veo este tipo de convulsiones asociadas de manera, en el fondo, hipertónica, hipotónica. Tengo que lograr diferenciar en el fondo si el tono muscular aumenta o disminuye para poder entregarle esos datos al médico, considerar los tiempos de duraciones de este tipo de convulsiones además, para evaluar si me parece que el origen, en este caso, como dicen ustedes, fue un origen, una convulsión simple, febril, o en el fondo yo tengo que, en esta escena, tomar a la mamá, ingresarla y preguntarle otros antecedentes. Como por ejemplo, si el niño se cayó, si tiene otros antecedentes familiares, ya, entonces ahí alguien dijo por ahí, aprovecho, tomo exámenes
Y el médico claramente, si yo no logro encontrar el origen de esta convulsión, que en este caso, en el caso del video no lo es, ¿cierto? Porque nosotros vemos que el origen es febril, es la primera causa. Pero si no lo encontrara, fuera una convulsión que no tiene asociación con los signos vitales, yo tendría que buscar un diagnóstico. Y para eso tengo que descartar algo súper importante que alguien dijo por ahí. El paciente pudo haber tenido una hipoglicemia, ¿cierto? ¿Se le tomó un hemoglucotest? No, profe. Nadie lo vio, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos que empezar también a complementar o que la mamá nos pueda aportar datos. El niño previo, cuando yo les digo como con qué hubiese complementado, ¿tuvo vómitos? ¿Diarrea? ¿Esta convulsión pudo haber sido por un desequilibrio hidroelectrolítico? ¿Hay algún antecedente, alguna enfermedad metabólica, neurológica en estudio de este paciente? ¿Ya? Y así, en el fondo, ir buscando el origen. Este video, esta simulación nos muestra un origen sencillo, porque vamos directamente a la fiebre y por ende podemos deducir por la edad del paciente que incluso si yo les pusiera el video simulado, hoy chiquillos, ya en esta fecha empieza a hacer frío, entonces podríamos pensar como una causa inicial o una causa viral, ¿ya? Pero si no fuese así, y el médico apareciera en nuestra escena, el médico nos pediría complementar con exámenes, el médico pediría la batería completa para buscar algún foco infeccioso, haría una punción lumbar y tendríamos que seguir escalando, ¿cierto? Quizás sea importante tomar un electroencefalograma para descartar otro tipo de alteraciones del sistema nervioso central. Lo que les quiero decir con esto es que cuando uno mira también a los pacientes pediátricos tiene que tener muy en consideración la epidemiología de este paciente asociado a lo que nosotros vemos rutinariamente en nuestra población, porque aquí tenemos que diferenciar un paciente neonato, un paciente lactante y un adolescente que en el fondo también es un paciente pediátrico, ¿cierto? Porque podríamos pensar en niños más grandes que están empezando a caminar que se cayó, que es un paciente que se está haciendo un estudio de epilepsia. Si es un adolescente, quizás él ya está con un diagnóstico de epilepsia y dejó de tomarse sus medicamentos. Puede ser por alguna intoxicación asociada a alcohol y drogas, ¿ya? Uno en la medida que va viendo edades de estos pacientes, también tiene como patologías o signos más patognomónicos característicos que nos pueden llevar a sospechar el origen. En este caso, ustedes me dicen, no, el origen en el fondo lo más probable es que sea la fiebre porque tenía 40. ¿Qué acciones de enfermería vimos en esta escena que en el fondo detuvieran el origen de la causa? ¿El equipo de enfermería hizo algo? ¿El médico indicó algo? Profe, yo creo que no hubo, porque no ocuparon medidas físicas, no ocuparon antipiréticos, no hubo. O sea, se centraron en la convulsión, pero ya hasta ahí llegó la escena, pues no se vio más. No se vio más, ¿cierto? Ahora, el ideal, si tuviésemos que postergar la escena, porque en el fondo la escena está correcta en el sentido de que ellos ven una convulsión y lo primero que hacen es detener la convulsión. Ahora, ¿cómo mejoraríamos remediar el origen, que es febril? ¿Qué hubiesen hecho ustedes como enfermeros o creen que nos va a indicar el médico para que no vuelva a haber un segundo episodio? Lo hubieran puesto, quizá a lo mejor el médico hubiera indicado algún antipirético rectal que de por sí le colocan, y medidas físicas, pañitos húmedos para ir bajando la fiebre a temperatura ambiente, no helado ni caliente, y colocarlo en las zonas como del cuello, las axilas, las guatitas. Ocupar quizás, también decían que alcohol, de repente pasarlo por la planta de los pies de los bebés, también le ayuda como a sacar la temperatura. Bien, Natalie, esa era la otra, en el fondo, la siguiente etapa si nuestra escena hubiese continuado, ¿cierto? Parece que por ahí la Carla había mencionado también antes que era importante haberle preguntado a esa mamá
cómo el paciente llega a este cuadro febril de 40, ¿cierto? Ella se dio cuenta, previamente que él administró en su casa, las mamás tienen muy indicado, en el fondo como parte de los cuidados domiciliarios, en tanto rango de temperatura administra un supositorio de paracetamol. Ese dato también lo tenía que aportar la mamá, ¿ya? Y de manera inicial, cuando yo estoy ahí, si el médico todavía no llega, medidas físicas, y de lo contrario, si el médico me da alguna indicación por telefónica, lo más probable es que me hubiese indicado el manejo en el fondo de la temperatura, ¿cierto? Podríamos haber partido con un supositorio de paracetamol, quizás, y medidas físicas complementarias. Posteriormente, dependiendo en el fondo de la evolución del paciente, nos podría haber indicado metamisol, pero recuerden que ahí también ya tenemos otro hipotensor asociado al midazolam, que ya se lo hubiese puesto, hubiese sido bastante riesgoso respecto al control de signos vitales del paciente. Pero lo importante es que ustedes entiendan que en este tipo de cuadros, y lo que nos muestra la escena, es que la causa inmediata es tratar la convulsión y luego el origen de esa convulsión. Y en este caso nosotros vemos un origen febril. ¿Ya? Ahora, ¿a ustedes les parece que este origen febril, según las características de este paciente, un lactante de 8 meses, es la causa más común de convulsión? ¿O hay otras? Profe, yo creo que por lo que nos estaban pasando en pediatría, que decían que los niños igual tienden a caer en mucha deshidratación, quizá la deshidratación y el estado febril quizás son como de las más frecuentes, porque el niño igual puede caer, como decía usted, en un desequilibrio hidroeléctrico por deshidrataciones, por enfermedades gastrointestinales que los niños igual de repente suelen tener. Y por infecciones urinarias. Esas son las causas más comunes. Ya, por ende, además, el cuadro clínico que aquí nos presenta apunta a la epidemiología común de un paciente de 8 meses. Ahora, es importante también, cuando ustedes dicen, yo hubiese aprovechado a preguntarle otras cosas a la mamá, es también que ustedes consulten si este niño es un niño previamente sano, porque uno de las acciones más comunes por los cuales los niños hacen fiebre, tienen un episodio febril que los puede llevar a una convulsión, es un niño sano recién vacunado. ¿Ya? Entonces, si la mamá no nos refiere a otros antecedentes como los que ustedes vieron, lo único que nos dice es que tiene 2 días de tos y mocos, ya nos está apuntando quizá que podríamos sospechar de un cuadro viral, pero también podríamos, si no hubiésemos tenido ese dato, preguntarle qué acciones o qué eventos ha sufrido el niño o ha tenido como atenciones que nos podrían haber llevado a que la mamá nos diga, ah, sí, ayer se vacunó. ¿Ya? Eso es un dato que ustedes también tienen que consultar. Respecto de la seguridad de la escena, ustedes también me lo mencionaron y es importante, ¿cierto? Ustedes me dicen que hay una actividad en el fondo o alguien, una tercera persona en el equipo que lo podría haber mejorado, ¿cierto? Hay una escena no segura cuando ambas personas realizan su actividad de enfermería y no hay un control visual de este paciente pediátrico, ¿cierto? O también, yo no sé si alguien logró ver si al niño se posicionó en una posición semifábular, una posición de seguridad cuando él recién llega y lo ponen en la camilla. ¿Alguien vio eso? El niño siempre estuvo como acostado. Nunca ¿Alguien examinó la vía aérea? No. No. Eso también podría haber sido una situación de mejora, porque el paramédico lo menciona en varias ocasiones, dice paciente cianótico. Bueno, una convulsión, una alteración. Vi cuando él le agarró, en primera instancia, como que lo inmovilizó y le agarró como el cuello y lo movió para atrás. Yo pensé que ahí estaba revisando la vía aérea. ¿Era TENS? Yo vi que eran dos enfermeras. La niña simulaba una enfermera, el niño simulaba un TENS. Sí. Yo pensé que él había revisado la vía respiratoria. Igual que la verdad, yo personalmente no lo visualizo muy claro,
pero puede que la Natalie lo interpretó, lo vio así, o quizás cuando se lateralizó también hubo una leve escena segura, independiente de que lo lateralizó para administrarle el medicamento, ¿ya? Pero podrían ser acciones que nosotros podríamos haber mejorado, porque el paciente tendría que estar en una posición de seguridad, haber revisado la vía aérea, es un lactante, puede haber tenido un reflujo, ¿cierto? O posteriormente a eso, dejarlo en una posición semi-Fowler. A lo mejor es difícil en esa camilla tan grande para un adulto, pero sí hay equipos médicos, algunas almohadas o algo que podrían habernos facilitado que ese paciente quedara en otra posición, un poco más segura para la atención. Profe, igual que ellos también debieron haberle subido las barandas de inmediato, pues eso también fue como súper irresponsable de su parte, porque independiente que no hubiera otra persona que cuidara al bebé, podrían haberse asegurado subiendo las barandas. Sí, sí. En los pacientes pediátricos igual es difícil tomar esas acciones tan rápidas porque si ustedes lo ven, era una camilla de adulto, yo le subo la baranda, el paciente pasa igual por el hoyito de la baranda. Igual se puede tirar. Sí, sí. Sí. Si ustedes se ponen ahí a analizar realmente seguridad de la escena, el mejor contexto es o que hubiese habido otra persona con un rol distinto que podría haber sido el que tome la hora, el que haga complementariamente un examen físico, o la propia mamá afirmando al bebé. ¿Ya? Complementando toda la idea, chiquillos, de acuerdo al escenario que ustedes observaron, el aprendizaje que se logra entre lo que ustedes establecen en la lectura de la bibliografía y la guía clínica, y lo que logra simular y mostrar la escena, ¿ustedes lo aplicarían en la práctica diaria, Paola? Yo sí lo aplicaría, profe, porque la mayoría de nosotros como que nos fuimos a decir que no habían colocado una vía venosa, pero después, claro, cuando usted nos hace reflexionar respecto a lo difícil que es poder canalizar al niño, creo que lo que ellos hicieron de la sonda rectal estuvo bueno, porque se logró el cometido, que era que el niño dejara de convulsionar. Perfecto. Camila González, ¿usted? Sí, profe. Yo encuentro que igual actuaron bien, lo hicieron rápido, solo que faltó más información, y después de tranquilizar al niño con el medicamento, ahí le hubiesen puesto la vía venosa, tomarle exámenes y todo lo que sigue. Bien. ¿Carolina? Igual me sumo a lo que dicen mis compañeros. Siento que se logró el objetivo de parar la convulsión, pero siento que le faltaron muchas cosas. Pero por lo menos se dio la convulsión. Bien. ¿Víctor? Sí, igual, mis compañeros igual estuvo súper bien, pero igual faltó como más seguridad igual, no sé, la seguridad del niño y todo. Bien. ¿Natalie? Que coincido con mis compañeros, que igual uno cuando lee la clínica, o sea, las guías clínicas en sí son como bien protocolares, que de repente uno piensa, digamos, yo mi ejemplo, porque salía que había que tomar como primera opción la toma de exámenes, pero claro, uno después comentarlo se da cuenta que uno igual puede cambiar el protocolo dándole como prioridad en la situación que estemos. Como decía la compañera, después de calmar al bebé, poder hacer todos los exámenes complementarios y siempre hacer una anamnesis antes para poder hacer un mejor tratamiento y cuidado al paciente, que eso es súper importante. Bien. Jessica, ¿usted qué logra del aprendizaje logrado o lo que logra visualizar? ¿Lo aplicaría? ¿Está bien? ¿Lo mejoraría? Sí, está bien, pero ordenaría más y que incluyera a la mamá también en el procedimiento. Bien, ¿cierto? Es difícil pensar en que trabajar ahí con el familiar, pero lo integraría. ¿La Yanara? La verdad es que también encontré que estuvo bien el escenario, profe, pero como dice la Jessica, el hecho de incorporar más a la mamá por el tema de los derechos y deberes, porque en caso de cualquier cosa, el responsable somos nosotros, porque estamos adentro. Entonces también es súper importante que esté siempre el familiar directo o el responsable del niño en el momento, pues. También por seguridad de nosotros en caso de cualquier accidente. Bien. ¿Carla? Profe, también encuentro que está bien, y además yo nunca he estado en
con una convulsión de un niño y menos de un pediátrico, entonces esto igual me acerca a una realidad, entonces de qué acciones puedo tomar, porque lograron el cometido que era lo de calmar la convulsión del bebé, entonces sí, encuentro que estaba bien lo que hicieron los jóvenes. Ok, ¿la Paulina? Profe, yo encuentro que estuvieron súper bien. Sí, obviamente cambiaría que estuviera presente la mamá, obviamente que la pudieran calmar y después luego entrar a solamente eso y obviamente no dejar al niño solo cuando hay dos personas. Bien. ¿La Camila? ¿Camila 6? Sí, profe, yo igual aprendí eso de la mamá, eso también de la vía, que, o sea, es súper lógico, pero yo creo que a mí no se me hubiese ocurrido tampoco, así como calmarlo primero para después instalarle la vía. Y lo del medicamento igual, del midazolam, que la guía como sale otra cosa, igual de repente, a lo mejor tampoco no se nos hubiese ocurrido primero ocupar ese, o con la vía rectal, porque como ahí dice que no sale especificado que es con vía rectal, esas cosas también sirven para la práctica después. Ingrid. Profe, yo creo que igual actuaron bien referente al tema de que era parar la convulsión, pero como le dije delante, tenía la duda con el midazolam porque no tenía idea que se pasaba rectal. Yo por lo menos igual trabajo en un SAPU y me ha tocado verlo, y lo que primero que pasamos es diazepam, que es como lo que está más a la mano igual. Entonces, y el efecto igual es súper rápido, pero yo de mi parte le hubiera pasado otra cosa, y no el midazolam porque no tenía idea que se podía pasar rectal. Bien. Chiquillos, como para generalizar, hay algunas cosas que no se mencionan, que ustedes no las logran mencionar, así que se las voy a reforzar yo, y es obvio ya, por lo mismo que ustedes me dicen. Nuestra carrera en el fondo, cierto, está muy enfocada en el manejo, y logramos adiestrarnos para un manejo de paciente adulto, pero los pacientes pediátricos son distintos. En este sentido siento yo como que no es desigual, cuando muchos de ustedes me han referido, profe, porque nosotros esta cuestión de la teleclase, no sé qué, presencialmente cuando nosotros vamos a los campos clínicos pediátricos tampoco logramos hacer mucho. Ya es más un campo en el fondo de visualización, de ambientación, de quitar un poco este nervio, este miedo que uno le tiene al paciente pediátrico, porque de frente, si yo les preguntara ahora, ¿a cuál de ustedes les gusta el campo pediátrico? No sé si alguien se atreviera a decirme yo. Todos se ríen. Todos se ríen porque todos tenemos miedo del paciente pediátrico. No, yo no lo sé manejar tan chiquitito, cómo lo tomo, cómo lo pincho, cómo no sé qué, no nos enseñaron nada. A nadie le enseñaron nada, nadie quiere los campos pediátricos. ¿Ya? Y entonces mi reflexión va apuntada, chicos, a que cuando vayan a un campo pediátrico, en el fondo pierdan el miedo que uno tiene como alumno. ¿En qué sentido? Pareciera ser que si estoy en adulto y pregunto, hoy, pero esta sintomatología es como característica, o qué valor tiene este examen, ¿cierto? Pareciera que si yo no lo sé, alguien me va a juzgar y me va a decir, oye, pero ¿cómo? Si esto lo pasamos en tercero, esto usted el interno de enfermería ya lo conoce, ¿cierto? Pareciera que es un poco más juzgable porque lo debiésemos conocer. Bueno, cuando pasen por un campo pediátrico, pregunten todo lo que se les ocurra, porque en el fondo quien va a estar ahí acompañándolos como tutor o la enfermera del piso tiene más que claro que manejamos muy poco de pediatría, o que la gama en el fondo digamos, la gama bibliográfica que tengo es tanta, porque además tengo que lograr diferenciar entre un recién nacido, un neonato, un lactante, un adolescente, que probablemente tenga muchas dudas. Iniciar como enfermero recién egresado en un campo pediátrico también genera un miedo atroz, y es la única manera en el fondo en que lo van a lograr aprender. Cuando uno, si ustedes creen que uno recién egresado enfermero llega adulto y no sabe nada, bueno, el pediátrico denle más ánimo, porque ese sí que sabe menos, ¿ya? Y en la escena hay algunas características que solo se logran ver con un ojo clínico de un enfermero pediátrico que lo ha hecho en la habitualidad. Por ejemplo, esto es para cuando vuelvan a ver el video, chicos. Cuando la enfermera llama al médico, le dice que el cálculo que ella sacó, que lo sacó con 0,3 miligramos por kilo de peso, y el paciente pesa 8 kilos, a ella le da a administrar
2,4 miligramos, o sea, 0,48 ml, que en algún momento lo lleva a redondear y le dice 0,5. Pero ella se lo entrega en ml, y eso nos puede conducir a un error, y no es un error poco frecuente, porque si yo considero el medicamento usado en esta escena y es un midazolam, yo tengo dos presentaciones, una ampolla de 15 miligramos con 3 ml y una ampolla de 5 miligramos en 1 ml. Por ende, 0,5 ml tiene distinta cantidad de miligramos según la ampolla que yo ocupe. ¿Cierto? Por ende, cuando yo entrego a un paciente a mi colega, le doy una indicación al técnico paramédico, voy a sacar yo el cálculo de ese medicamento, lo tengo que hacer en miligramos. Van a ver además que la diversidad en el fondo de dosis que yo tengo que sacar en pacientes pediátricos, debido a que se saca por kilo de peso, y 8 kilos es súper distinto a 8,5 kilos, ustedes van a ver que son pocas las ocasiones en que ustedes van a tomarse el tiempo que se tomó esa enfermera para sacar el cálculo. Tienen las tablas pegadas por todos lados, con el cálculo listo. Medicamento, edad, peso, dosis, ¿ya? Y también cuando el video muestra un acercamiento del chico que prepara el medicamento, lo muestra preparándolo en lo que nosotros a un ojo de estudiante más comúnmente vemos, y vemos una jeringa de 10 cc. Esa es una jeringa titánica en pediatría. Yo voy a ocupar una jeringa de 1 cc, ya la de 2,5 es como mucho, ¿ya? Porque si bien es cierto, para un cálculo didáctico de este video, ella asocia los 0,48 y dice 0,5, probablemente un equipo de manejo pediátrico no lo va a redondear, vamos a ocupar los 0,48. Ya eso es una diferencia importante, y frente a la premura, la inexpertise, claro, o había una sola enfermera y la enfermera es la que saca el cálculo y le da la indicación al paramédico, es parte de la escena, ya, pero cuando en el fondo hay un detalle tan pequeño, y los equipos pediátricos están acostumbrados a este tipo de sutilidades, eso va a ser así, ¿ya? Entonces es para que, por ejemplo, frente a una entrega, ustedes entreguen siempre sus medicamentos en base a miligramos, o si lo usan con ml, ustedes tienen que decir, yo ocupé esta ampolla, por ende tengo tantos ml, o si lo diluí, si yo diluyo medicamentos, a lo mejor yo lo llevé a 5 y el otro colega lo lleva a 10, ¿ya? Eso yo lo tengo que especificar, ¿ya? A ver de lo que anoté que no mencionamos. Esas cosas que no las van a lograr ver, porque en el fondo, cuando vemos escena, independiente de que sepamos que estamos hablando de un contexto pediátrico, yo sé que ustedes siguen pensando como adultos, entonces lo vamos a complementar. Ahora, del control de signos vitales, también él dice hipotenso 70 con algo, ¿cierto? 70-33. Es un paciente hipotenso, pero enormemente hipotenso tampoco. Un paciente de 8 meses tiene presiones de 80 con 40. ¿Ya? Yo voy a subir en apuntes, chiquillos, un material complementario que es del control de signos vitales en el fondo de los pacientes según edad. ¿Ya? No son tan fáciles de aprender como los adultos, por eso uno siempre anda con sus tablitas, porque es por edad y por peso, es más difícil. ¿Ya? Pero yo se los voy a subir como material complementario. Y es importante que en el fondo, al volver a ver la clase, o cuando complementen con ya la cátedra, logren afinar lo que les faltó en esta clase, que yo veo que es quizás apuntar un poco más a cuáles son los tipos y las características de convulsiones, para diferenciar si hay una simple, una generalizada, y en qué debo yo enfocar un poco más el ojo clínico al hacer el examen físico. Pero del resto, creo que avanzamos en un taller bastante fluido. No sé si ustedes tienen más dudas. No, profe. Bien. Este taller, como saben ustedes, tampoco es evaluado. Ya la próxima semana sí tenemos taller de evaluación que nos corresponde a un cuadro respiratorio, si no me equivoco. Claro, a una alteración del sistema respiratorio, y ese va con evaluación. Ese taller, les voy a adelantar que es un taller obviamente en base a la contingencia actual, a la pandemia, y va a ser un paciente que va a tener COVID.
¿ya? Para que puedan, en el fondo, ver la guía clínica, revisarla y poder ya ir más o menos pensando en cuáles fueron las sugerencias que les hice respecto a su primera evaluación. Profe, a mí no me ha llegado mi evaluación. Mentira, Paola. ¿Pero ¿De cómo? ¿Y me la verdad? mandó? Sí. Según yo tengo todo revisado. ¿De verdad? Sí. De hecho, Paola, yo no tengo su evaluación. Ah, mentira. No. Es que estoy mirando mi hojita de apuntes con todas las notas. Y le tengo, no envía. Revisé los dos correos, mi Gmail y el institucional. Por eso no ha recibido mi retroalimentación. Me parecía algo extraño, profe, porque habían pasado tantos días. No, nunca tan lenta para revisar, pues, Paola. Pero a mí Revise me- su bandeja. Si me lo mandó, probablemente se le quedó pegado o algo y me puede comprobar la fecha en que me lo envió. Profe, a mí me pasó eso con su correo Gmail, me rebotó todo el rato, así que por eso yo se lo mandé al institucional. A lo mejor le pasó lo mismo a la compañera. Sí, puede ser. A lo mejor en el momento, sí, la Ingrid fue, yo lo tengo aquí anotado. La Ingrid me lo mandó a la institucional. Ya, reenvíemelo. Porque no lo tengo. De hecho, yo pensé, ahora que usted me dice y le pongo aquí no envía, yo pensé que entre tantos que fui revisando se me había pasado, yo misma lo pude haber eliminado, pero lo revisé en mis dos correos y en los dos eliminados y no tengo nada. Entonces probablemente se le quedó pegado antes de enviar. Porque su correo Evelyn Díaz 80, ¿verdad? M80. Se comió la M. Evelyn Díaz M. M80. Ah, ya, disculpe, profesor. Entonces, ¿lo puedo mandar ahora, por favor? Mándelo. Ya, chicos, damos entonces por finalizada la clase. Yo durante el resto de la tarde les voy a subir igualmente el link, el video y el material complementario para que ya una vez que les pasen la cátedra lo puedan ir revisando. ¿Ya? Espero que tengan buen fin de semana. Ya es viernes. Ánimo a quien está de turno. Muchas gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Chao, que estén bien, Gracias, cuídense. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.